Blasi, Javier del Ponte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien. Aquí hicimos una pequeña corrida. Una corrida nada más, pero eso tiene que ver con la gente, para que la gente sepa que nosotros estamos grabando este segmento y que a veces pasa que la tecnología no funciona como debería y uno tiene que hacer una corridita para que las cosas se acomoden. Exactamente. Pero aquí estamos. Hay que corroborar que todo esté grabándose, si no después se pierden los segmentos y no nos podemos darles ese lujo, ¿no? De que la gente vuelva a escucharlos. Vamos a primero saluditos, a ver. Bien, sí, tenemos varios. Un saludo para Daniela, que está escuchando como siempre. Otro para mi compañera de cursado, Yamila. También hay algunos alumnos de lingüística que están escuchando en este momento, así muy que bien. Saludo para ellos. A todos aquellos que estén estudiando también, que hay mucha gente que estudia. Por supuesto, hay muchos que están estudiando en este momento. A Isabel, que también estuvimos escuchando su llamadito hace un rato. Así que bueno, el saludo para ellos, ¿no? A Luis, mirá el trabajador ahí, el vigilador nocturno que me pide un tema y que está también, se comunica, me manda un mensaje. Saludos a Luis entonces dice también. Que está muy bueno el programa y me pide un tema que después lo vamos a complacer a Luis, ¿sí? Vamos entonces a tratar el tema de hoy. Tenemos un llamadito. A ver, el llamado es este. Hola. Hola Julio César, soy Isabel Aida. Te pido el tema Abrázame muy fuerte por Juan Gabriel. Bueno. Tengo dos palabras para Javier. Motivar y mejorar. Mira vos. Si pueden ser, te mando un beso a vos y a Javier. Gracias. Te sigo escuchando. Chao. El tema que me pidió era de Juan Gabriel, Abrázame fuerte. Sí. Bien. Y la palabra era motivar y tenemos dos, motivar y mejorar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. A mejorar la vamos a trabajar la próxima vez que nos encontremos en el segmento, porque me parece muy interesante para contrastarla, por ejemplo, con lo que es el término del bien, ¿no? Bien. Es decir, por ahí tendemos a confundir los universales, ¿no? Tal vez los particulares con los universales, ¿no? Es decir, aquello que puede ser eso. Un poco bien. ¿Qué son los universales? A ver, es una cuestión muy simple. Si uno supone que hay un universal de la mejora, por lo tanto, digamos, un cambio de posición debería ser una mejora para todo el mundo. Claro. ¿Sí? Ahora, si se recuerda un poco lo que habíamos trabajado la vez pasada, que yo había contado un caso, ¿no? de una chica que con una relación bastante, digamos, conflictiva con su madre, ¿no? Una madre bastante acaparadora. Cuando esta chica, digamos, opera ciertos cambios que uno podría leer como mejora, la madre lo lee como un empeorado, si se me permite el uso de ese término, sí. ¿No? Es decir, como que hay un retroceso en la terapia de esta chica. Así que esto que es bastante complejo, digamos, el término de mejorar o del bien, digamos, me gustaría trabajarlo la próxima, digamos, en una articulación por ahí con lo que es la dimensión ética, por ejemplo, del psicoanálisis, ¿no? Traerlo por ese lado. Sin embargo, en lo que respecta, que vamos a trabajar específicamente hoy, y que en un día atípico, ¿no? Porque estamos 2 de noviembre y estamos con ¿cuántos grados, Julio? No sé, temperatura de invierno. Temperatura de un otoño fuerte, digamos, un otoño que a esta hora tiene 11 grados y una humedad. La verdad que está bastante fresco. Sí. Bueno, digamos, siguiendo esta línea del día atípico, lo que vamos a hacer es un segmento atípico. A ver. Es decir, siempre hemos trabajado la cuestión de las palabras, ¿no? Que es precisamente lo que nos compete, es decir, invertir las palabras, invertir en la palabra, ¿sí? Bueno, habíamos trabajado todo este tipo de variantes acerca del título del segmento, pero nunca nos ocupamos de las letras, es decir, de aquello que conforman las palabras. ¿Las letras por separado? Las letras, exactamente. Okay. Digamos, los caracteres, podríamos decir, los caracteres del alfabeto. Sí. Y hace unos días me embarqué en una suerte de investigación acerca del alfabeto. Me había interesado particularmente la letra A, ¿sí? Por una implicancia y una relación que tiene muy, muy íntima con unos desarrollos en el psicoanálisis, ¿no? Pero digo, bueno, yo me preguntaba, ¿por qué la A? ¿Por qué la A? Hay toda una obra de teatro escrita con la letra A. ¿Con la letra A? Sí.
Faldas Largas se llama, y hace más de 10 años que está en escena en nuestra ciudad de Rosario, escrita por Mario Vidoletti, así que te informo, por si acaso. Bueno, solo con la letra A. Está el dato, podemos ir a verla. Sí. Bueno, es muy interesante lo que fui descubriendo acerca de esta letra, porque uno dirá, bueno, ¿dónde salen los caracteres? ¿No? Uno tiene la A, tiene la B, tiene el resto de las letras, conforma palabras, trabajamos con el sentido ahora, pero ¿de dónde vienen? ¿No? Y hay una interesante línea, digamos, de transformación de los trazos y de la escritura de la letra A, que proviene específicamente, ¿sí?, de lo que sería el alfabeto fenicio. Pero antes de llegar al alfabeto fenicio, voy a hacer un recorrido de la derivación más íntima, más cercana que tiene nuestro alfabeto latino, ¿no? Sí. Y que tiene que ver con, por supuesto, con el alfabeto griego. Sí. ¿Sí? La primera letra del alfabeto griego es el alfa. ¿Bien? Ajá. Y la última letra del alfabeto griego es el omega. Hasta ahí seguimos, ¿no? Alfa y omega. Exactamente, bien. Alfa y omega en la simbolización griega, ¿sí?, a partir del rastreo de los mitos, digamos, acarrean el significado de el inicio y el final, ¿no? El alfa y el omega. Ahora, una cuestión muy interesante. Si uno toma la letra del alfa, después esto yo los voy a dejar en la página de Palabra Invertida, cada uno de los caracteres, cómo están trazados, para que quien le interese, digamos, los pueda ver. Pero vendría a ser así como una pancita de costado, ¿sí? Y un trazo que continúa para abajo y uno para arriba. Lo pueden buscar tranquilamente en su casa, cómo es la letra alfa. Sí. Letra alfa. La letra alfa. Ahora, si en esa misma letra alfa griega el trazo de arriba se continúa de derecha a izquierda haciendo un paragüitas, llegamos perfectamente a lo que es la letra A de nuestro alfabeto. Claro, casi como que completa. Casi como que la completa. Ahora, vamos alejándonos un poco más, ¿sí? Retengamos las significaciones. Alfa, principio o inicio, omega, final, ¿sí? Y vamos un poquito más lejos, nos vamos a lo que es el alfabeto árabe, ¿sí? Que de acá tengo muchas cosas para trabajar. En su momento tuve la oportunidad de estudiar árabe en el colegio, pero bueno, por eso me interesó meterme de este lado. Y lo vamos a trabajar en paralelo con el alfabeto hebreo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos tienen como comienzo de alfabeto el mismo carácter, que es el alef. ¿Sí? Alef. Que también tiene una A. Digamos, la pronunciación fonética del alef es una A. Ahora, ¿cómo se escribe el alef? Bueno, en el alfabeto árabe, el alef es un simple palito. Mira. ¿Sí? Que coincide, muy interesantemente, con el número 1, que es wahd, ¿sí? Que también es un palito. La única diferencia entre el alef, que es la letra, y el wahd, que es el 1, ¿sí? Es un simple simbolito que está arriba del trazo. Bien. Pero fíjense lo interesante, es solamente un 1. O un palito, un trazo. Sí, sí. Ahora, lo interesante en este alef, digamos, del alfabeto árabe, es su relación, por ejemplo, con el Corán, ¿no? En el comienzo del Corán hay una frase muy interesante que voy a intentar recordarla ahora tal cual está expresada, ¿no? Pero es algo así como La ilaha Allah Muhammad Rasul Allah. Esa frase en árabe lo que quiere decir es no hay otro Dios que Alá. Y en esa frase, tanto como en el inicio del Corán, el alef está junto a otra letra que es la lam, ¿sí? Que es algo así como una J nuestra. Y el alef está inserto dentro de esa J, dentro de ese medio. Como soportado dentro de la J. Ahora, lo interesante es que en el principio del Corán, esta letra, que es una conjunción de dos letras que llamamos lam alef, ¿sí?, está separado, pero eso solamente al principio. Continuando, digamos, adentrándose en el texto, uno lo que empieza a ver es que los trazos separados se unen, ¿no? Y aparece algo así como si fuera una escarapela dada vuelta. Pero que la escarapela tiene la cintita doblada y quedan las dos patitas para abajo. Bueno, sería como una escarapela dada vuelta, las dos patitas para arriba y la pancita abajo. O un pececito, digamos, invertido, abierto. Algo así, exactamente, con las dos patitas abiertas. Ahora, lo interesante es la historia o la etimología del lam alef, ¿no? A ver. Que tiene que ver con el donado. Sigo con los neologismos acá con
con una producción un poco delirante. La donación Sí. que hace Dios Alá a su pueblo. Y esta donación es el lenguaje, ¿no? Bien. Entonces, la primer marca de la donación es el Lam Aleph. Y que en el momento en donde se empieza a vislumbrar esto de la donación, de la unión del pueblo de Alá con sus hombres, Sí. el Aleph y el Lam Aleph, mejor dicho, se empieza a escribir de manera unificada y ya no de manera separada. Es decir, el trazo único separado del Alam se empieza a escribir de manera unificada. Muy similar a lo que sucede con el Aleph en hebreo, que es como un signo de dividir, ¿sí? Solamente que los puntos están en posiciones diferentes, invertidos. En el dividir uno tiene Uno arriba y uno arriba y otro abajo, y en el Aleph hebreo el que estaría abajo está un poco más arriba y el que estaría del lado de arriba está un poquito más para abajo, ¿no? Y lo que viene a simbolizar esto, ¿no? Y con la barra inclinada, es dos aguas, un agua cerca de Dios, un agua lejos de Dios, ¿sí? Y el horizonte que las divide, ¿no? Como el arriba y el abajo. Sí. Y uno también podría decir, si hay un horizonte, el principio del día y el final del día, el día y la noche. Como el ¿no? yin-yang. Bueno, ahí tenemos otra oposición. Claro. Inicio-final. Claro. Volvemos a la significación de alfa y de Y omega en el alfabeto griego. Sí. Tenemos inicio y tenemos final. Y de acá nos vamos, ahora sí, digamos, a la letra fenicia o el carácter fenicio. ¿Por qué hice este desarrollo? En primer lugar, tenemos dos tipos de alfabetos, ¿sí? Muy interesante esta diferenciación. Hay alfabetos caligráficos y hay alfabetos ideográficos. Ideográficos. ¿Qué quiere decir específicamente? Los alfabetos caligráficos son trazos abstractos. Ajá. Es como lo que nosotros podemos ver ahora. Hacemos una A y es una A. Lo que aprendimos en caligrafía. Exactamente. En cambio, los alfabetos ideográficos tienen una relación muy íntima con la cosa que significaban. Okay. Es o algo sea así que una como... sola letra significa un hecho. Tiene una relación muy íntima con una cosa o una idea. Bien. Y generalmente la escritura de esa letra es la cosa misma o representativa Claro, de la cosa claro. misma. Exactamente. Algo así como los egipcios que escribían con dibujitos. Exactamente. Bien. El Pajarito. alfabeto egipcio es un alfabeto ideográfico. Bien. El de los chinos, digamos, los chinos y los japoneses tienen un alfabeto mucho más complejo, Sí. pero hay una mezcla entre la caligrafía y la ideografía a este punto en el que están. Ahora, lo interesante, que en el alfabeto fenicio vamos a encontrar que la letra A, que también se llama Aleph, ¿sí? Fíjense cómo una letra A y con el mismo nombre, Aleph, se repite en los tres alfabetos, del que deriva incluso nuestro propio alfabeto, es una A mayúscula, pero mirando con las patas para el lado derecho. Increíble, digamos. Es una A mayúscula, Sí, imprenta sí. mayúscula, con las patas mirando, digamos, hacia la derecha. Ahora, ¿qué es lo que viene a significar esto? Es, si uno lo rota un poco y Sí. tira las patas hacia arriba, ¿no? Como si fuera una A invertida, es el rostro de un buey. Las patas vienen a mostrar, digamos, los dos cuernos Sí. y la parte, digamos, de lo que sería el pico. lo que sería el triángulo, Sí. triángulo final. Convengamos que esto es La radio, que cabeza. la gente hay que decirle como para que entiendan de lo que estamos hablando. Es como una A invertida, Exactamente. en la cual las patitas irían hacia arriba y eso sería los cuernos del buey y la parte de abajo la cara. Exactamente, Ok. digamos, y eso es específicamente lo que viene, digamos, a plantear un carácter ideográfico, es decir, es la representación del animal, ¿sí? Llevado a una letra que en principio, ¿sí? Tiene todo el carácter de palabra más que de letra, ¿sí? Ujú. Porque ya consigo acarrea un significado, hay una referencia directa a la cosa, por lo tanto no opera de la misma manera que opera la letra en nuestro alfabeto. Claro. O sea, ya de por sí tiene significado. En nuestro alfabeto, la letra A no lo tiene. Ok. ¿Sí? Lo otro que quería marcar, digamos, y que es, digamos, asimismo, se desprende de un análisis en realidad, digamos, esto es a partir del análisis que hago yo. O casualidad, la primera letra del alfabeto, que es el Aleph, y que, digamos, ubicamos con la figura del buey, esto refiere al alimento, es decir, al animal
digamos, que preponderantemente se casaba en la época de los fenicios. Estamos hablando más o menos en el 1500 a.C., ¿sí? Que es de donde datan las primeras tablillas encontradas, digamos, de la escritura fenicia en tablillas de arcilla. Y estamos en una relación al alimento. Y cuando uno se pone a recorrer el resto del alfabeto fenicio, cada una de las letras tiene un significado concreto que deriva de las cosas más básicas de una comunidad. El alimento, la casa, la familia, el trabajo, la casa de Zeta, exactamente, la familia, el arma con el que cazan. Hay toda una referencia, digamos, a los objetos y a las acciones que son básicas en toda comunidad. Y eso, con el transcurso del tiempo, digamos, lo que ha podido producir, digamos, y eso es lo que va ocurriendo con el lenguaje, es que se ha trasladado, digamos, de toda una relación ideográfica con el ícono, digamos, tenemos la imagen y su ligación al significado, y se ha, digamos, trasladado a una abstracción, y cada vez el lenguaje es más abstracto, cada vez el lenguaje refiere menos a las cosas concretas y más a las ideas abstractas, ¿no? De tal manera que uno encuentra en cada uno de los caracteres, es decir, en el alef fenicio, en el alef hebreo, en el árabe, en el alfa griego, ¿sí? Y en nuestra letra A, una continuidad de trazos y de similitudes en lo que es la letra A, que es realmente fascinante. ¿Eso tiene que ver con la cuestión de mezcla de culturas o es así? Por supuesto, digamos, eso, digamos, tiene una relación muy importante. De hecho, por ejemplo, digamos, hubo una gran dominación de los pueblos árabes sobre los pueblos hebreos, y a su vez, digamos, los fenicios habían sido uno de los grandes imperios, digamos, en la fecha que signé recién, digamos, más o menos en el 1500-1400 a.C., digamos, y ese tipo de permeabilidad entre imperios lo que hace es la transmisión de la cultura, transmisión de su mismo lenguaje, transmisión, ¿no?, de su herramienta de comunicación. Ahora, voy a ir cerrando con una cuestión que me pareció, digamos, incluso para tomar esto que Isabel planteaba, ¿no?, acerca de la motivación. Y que voy a hacer un pequeño deslizamiento de motivación a fascinación, ¿no? ¿Tiene que ver? Tiene que ver, es un deslizamiento que hago, si bien hay una diferencia entre motivación y fascinación, digamos, incluso hasta te diría sustancial, es decir, claro, yo te iba a decir, la motivación no te llega a cegar. Exactamente. Y la motivación te genera esa gana de... Ahí por contraste, digamos, uno trabaja el significado. La motivación generalmente, digamos, se plantea como aquello que tiende a mover, ¿no? Como un incentivo interno que nos lleva... Podríamos plantearlo como un incentivo. Y la fascinación, digamos, generalmente vos lo asignaste por el lado de cegar. Yo diría por el lado de que aquello que te deja inmóvil, ¿no? La fascinación te inhibe, claro, te deslumbra. Y esto es más que nada, digamos, un análisis, si se quiere, que pude hacer a partir de este rastreo, ¿no? Y que en el encuentro que el hombre tiene con los astros, ¿sí? Ese primer encuentro con la genidad radical, con el otro, que Lacan lo dice de esta manera, el otro en cuanto tal, es decir, aquella alteridad de la cual no tenemos prácticamente registro y que precisamente son los astros, aquello que está arriba, digamos, que muy posteriormente se les atribuye a las divinidades, ¿no? Pero el encuentro con el sol y la luna, con el día y la noche, es decir, las primeras simbolizaciones naturales, las primeras oposiciones naturales empiezan a ser tomadas, ¿sí?, como aquello que aporta, digamos, al lenguaje. Entonces, si nos acordamos aquello que yo decía de alfa y omega, de principio y final, digamos, tiene una relación muy directa con día y noche. Entonces, en este encuentro, digamos, del hombre, digamos, con el mundo, del hombre con aquello natural, digamos, se produce tal fascinación que aparece por primera vez el primer sonido. Y el primer sonido es el sonido más fácil de producir, y es el fonema A, digamos. Y muy interesante, porque la característica del fonema A es precisamente ser gutural abierto. Es decir, la abertura total pertenece pura y exclusivamente al fonema A. No hay ningún otro fonema en todo nuestro alfabeto que tenga esa abertura. Exactamente, digamos, en todas las vocales, que si bien las vocales tienen, digamos, un grado de abertura, la A tiene el grado de abertura máximo, ¿no? Sí. Es decir, lo abierto. Ahí tenemos la otra oposición.
lo abierto y lo cerrado, el principio y el final, ¿sí? Y si o sea que la motivación tiene mucho que ver con esto del comienzo de... Yo lo situaba más que nada para el lado de la fascinación. Hice un uso abusivo de la palabra que me tiró Isabel, digamos, que era el de motivación. Lo llevé a la fascinación. ¿Por qué? Porque la fascinación, digamos, como efecto de este encuentro del hombre ante aquello, digamos, cósmico, ¿no? Y que lo trae y que en ese momento de recibirlo produce entonces lo que yo decía, el primer sonido, el fonema A, digamos. Y en esta producción fonemática luego lo escribe, y lo escribe como Aleph, digamos, y el significado que entonces arrastra el Aleph es el significado de ese encuentro, del principio y del final, del día y la noche, de lo abierto y de lo cerrado, ¿no? Bien. Bueno. Lindo. ¿Querés agregarle algo más? No, lo único agregar, digamos, que este tenía segmento la sensación atípico... recién de la grandilocuencia. Eso de que el ser humano, cuando mira al cielo y descubre el universo, se siente como ínfimo ante la grandilocuencia del universo, ¿no? Claro. Siente eso de ser tan diminuto ante algo tan gigante que no tiene ni conciencia, ni poder, ni nada, y de ahí que ubica a Dios o a ese ser allá arriba. Digamos que no lo busca en primera instancia debajo, lo busca como hacia arriba. Y me parece que tiene que ver con eso que estabas diciendo. Bueno, el arriba y el abajo son otra de las grandes oposiciones, ¿no? Y la construcción de las deidades es una constante a lo largo de toda la humanidad, ¿no? Yo voy más por otro lado, que tiene que ver con otra filosofía, que tiene que ver con encontrar a eso mismo que buscamos arriba, adentro de uno. O sea, encontrar a ese Dios o esa energía o ese poder dentro de uno. Entonces tiene que ver con otra filosofía quizás de vida, otra forma de ver las cosas, de no buscar el afuera o en algo tan omnipotente y tan grande que ni siquiera tiene forma. Sin embargo, digamos, y te hago esta última observación, para poder establecer un adentro para mirar, tiene que haber una afuera. Obvio. Bueno, primero hubo el afuera. Eso es lo que pasa. Ahí está la cuestión. Pero es la fascinación del afuera. Bueno, pero esa es la evolución de cada uno. Por eso te decía, en mi caso personalmente, primero hubo obviamente ese afuera para después encontrar ese adentro. A lo mejor tiene que ver con un crecimiento. La verdad que tendríamos que tener entre los dos otro que nos analice desde afuera. Estamos hablando de un desarrollo de casi 3.500 años, ¿no? Entonces, imaginémonos, dejémoslo ahí tranquilo porque ya fue mucho. Los mensajes que me están llegando, sí, son buenos, pero es una charla que da para mucho más, obviamente, y estamos llegando estamos llegando a las 1 de la madrugada, y me parece que es un muy buen tema. Espero que Isabel haya quedado conforme. Sí. Bueno, decirle esto nomás, que digamos que el uso de motivación fue una cuestión abusiva, lo comparé, digamos, en su oposición a fascinación. Claro. La próxima trabajaremos, digamos, el tema de la mejora o del mejorar. Sí, que vamos a recordarle a la gente que la semana que viene no va a estar por lo positivo en su horario normal. Puede llegar a ser que el programa salga a la 1 de la madrugada, quizás de 1 a 2, pero como no es seguro, yo me voy a comprometer en esto. En caso de que el día martes haya tiempo, vamos a mantener un segmento grabado. Bien. Si te parece bien, porque perfecto. No tengo un horario específico, que eso es algo también que le aclaré a la gente, que no sé en qué horario voy a llegar. Pero va a ser solo por una semana. Perfecto. Entonces, la próxima vez que nos encontremos, digamos, trabajaremos esto, y que recuerden que cuando estemos subiendo los nuevos segmentos de Palabra Invertida en el canal de YouTube, lo voy a hacer también con las imágenes de las letras. Buenísimo. Así la gente puede, digamos, observar esta interesante relación. Totalmente. Me parece maravilloso, y que aparte la gente se va a encontrar también con esas coincidencias, quizás, ¿o no? Por supuesto, lo van a ver muy claramente. ¿Algo más? ¿Quieres agregar un saludo a alguien o ya estamos? No, estamos. Bueno, estamos, Julito. Bueno, entonces hasta aquí llegó nuestro segmento de Palabra Invertida con Javier del Ponte. Gracias, Javier. Transmite LRI 237. LRI 237. AM 1330 Rosario. 1330.
con planta transmisora en Alvear y estudios en Pellegrini 168 de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Única emisora de AM de Rosario, adjudicada en democracia por concurso público, mediante decreto 1262/2010. Titular: María Alejandra Montserrat, en la frecuencia de 1330 kHz, categoría 6. LRI 237. AM 1330.